días. En la mañana de hoy vamos a trabajar lo que es la teoría atómica. Como nosotros sabemos, ¿verdad? Todo lo que nos rodea está formado por materia, que la materia está formada por átomos de los diferentes elementos. Entonces, en este video vamos a trabajar sobre lo que es la teoría atómica y vamos a iniciar con lo que es el átomo. Sabemos entonces que el átomo es la porción más pequeña de la materia. El primero en utilizar este concepto de átomo, ¿verdad?, fue el filósofo griego llamado Demócrito en el año 500 antes de Cristo, porque creía, ¿verdad?, que todos los elementos estaban formados por pequeñas partículas indivisibles. La palabra indivisible en el lenguaje griego quiere decir, o la palabra átomo quiere decir indivisible. La idea principal de Demócrito, ¿verdad?, era que si nosotros teníamos un trozo de materia, podíamos dividirlo en partes, ¿verdad? Por ejemplo, una manzana podemos dividir la mitad, un cuarto, un octavo, pero íbamos a llegar a un punto en el cual ya no podíamos dividirlo más, y ese punto era entonces el átomo. Bueno, en la actualidad nosotros, ¿verdad?, sabemos que el átomo no es así, ¿verdad? No es indivisible, sino que está formado por varias partes. Tenemos un núcleo en el cual tenemos varias partículas, como son los protones y los neutrones, y también tenemos una zona extranuclear en la cual podemos encontrar a los electrones. En el núcleo, ¿verdad?, tenemos entonces, es un tamaño bastante reducido y está cargado positivamente, porque los protones tienen esta carga eléctrica, ¿verdad?, carga eléctrica positiva. Entonces, en este núcleo vamos a encontrar a los protones y a los neutrones. Y sabemos que este núcleo va a estar rodeado por una nube de electrones que se encuentra entonces colocados en la corteza del átomo. Vamos a hablar entonces sobre cada una de las partículas que forman el átomo y vamos a iniciar con el neutrón. Esta partícula está ubicada en el núcleo del átomo y es una partícula que tiene carga eléctrica neutra. Su masa es ligeramente superior a la del protón y va a ser de 1.675 por 10 a la menos 24 gramos, y lógicamente ahora forma parte de todos los átomos de los elementos. Otra de las partículas subatómicas que forman el átomo son los protones, también ubicadas dentro del núcleo del átomo. Estas partículas tienen una carga eléctrica positiva y es aproximadamente de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y cuya masa, ¿verdad?, es 1837 veces mayor que la del electrón. La masa de protón entonces es de 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. Esta partícula está ubicada en el núcleo y junto con los neutrones se les llama nucleones, ¿verdad?, porque están formando parte del núcleo del átomo. La siguiente partícula subatómica de la cual vamos a platicar es el electrón. Esta partícula es la que tiene una carga eléctrica negativa y es igual a la carga eléctrica del protón, ¿verdad?, que es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto hace que la carga eléctrica del átomo sea neutra, ¿verdad?, de la misma cantidad de positivos que de negativos, y tiene una masa de 9.1093 por 10 a la menos 28 gramos, y esta partícula se encuentra en la zona extranuclear o corteza del átomo. Bueno, también estábamos hablando entonces de que el átomo tiene un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones, y tiene una corteza o zona externa en donde se encuentran los electrones. Esta nube de carga eléctrica constituye de este modo casi todo el volumen del átomo, porque dijimos que el núcleo es extremadamente pequeño, pero solo representa una pequeña parte de la masa, porque el protón tiene mucha mayor masa que el electrón. Los electrones entonces están formados o están unidos en la corteza y van a ser los que van a determinar la mayoría de las propiedades mecánicas, eléctricas y químicas de los átomos. Los electrones que están colocados en el último del nivel de energía son los electrones que permiten que se logren los enlaces químicos.
Bueno, pero nosotros no podíamos haber llegado a conocer todo esto de la teoría atómica o de la estructura del átomo si antes, ¿verdad?, no hubiéramos conocido o a través del tiempo se llegó a conocer la evolución de este átomo. Por ejemplo, como habíamos dicho, ¿verdad?, el primero en que utilizó este concepto fue Demócrito, también fueron Leucípito y Epicuro, ¿verdad? Son varios filósofos griegos, pero ellos no definieron el átomo a través de la experimentación, sino que solo como una necesidad filosófica que explicara lo que es la realidad. Después entonces estos pensadores, ¿verdad?, decían que la materia no podía dividirse indefinidamente y por lo tanto debería haber algo indivisible e indestructible, lo que ellos llamaron átomo, ¿verdad? Y esos son todo lo que nos rodea. Como habíamos dicho entonces, ¿verdad?, nosotros podemos dividir la materia hasta llegar a ese átomo. Ellos lo creían entonces indivisible. Fue entonces después, ¿verdad?, que otro científico, otro filósofo griego que se llamaba Empedocles, consideraba que toda la materia o toda la naturaleza estaba compuesta por cuatro raíces. Esas cuatro raíces eran el aire, el fuego, la tierra y el agua. Y otro filósofo griego que se llamaba Aristóteles les ya colocó el nombre de elementos, ¿verdad? Entonces sabía que la materia estaba formada por esos cuatro elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Estos cuatro elementos estaban en diferentes modos, ¿verdad? Estaban en forma líquida, en forma sólida, en forma gaseosa y en forma mutable, le llamaron ellos a este elemento. El porcentaje entonces que tenía cada uno de ellos determinaba la diferencia que había entre todos los diferentes seres vivos. Pero habían algunos que iban a estar, por ejemplo, sólidos y podrían tener frío, ¿verdad?, ya aproximándose al agua. Podían ser también húmedos, podían tener calor y podían tener sequedad. Esta, esta forma de pensamiento de Aristóteles duró aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no tenía nada que ver con lo que es la realidad. Fue entonces hasta el año de 1773 que un científico francés llamado Antoine Laurent de Lavoisier postuló entonces que la materia no se creaba ni se destruía, sino que únicamente se transformaba, ¿verdad? Él logró realizar varios experimentos y creó la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa. Este avance entonces ya ayudó a que en el año de 1794 el químico y físico francés John Dalton elaborara el primer modelo atómico ya con bases científicas, ¿verdad? Ya no solamente como una forma de pensar para explicar la materia. En su trabajo entonces afirmaba que la materia estaba compuesta por partículas muy pequeñas y logró, ¿verdad?, los llamó nuevamente átomos, que significaba indivisible, y también dijo que eran indestructibles. Aún, ¿verdad?, no se podían destruir aún después de combinarlas mediante reacciones químicas. John Dalton entonces también fue uno de los que descubrió que los átomos de un mismo elemento son iguales y que se podían formar compuestos químicos uniendo dos o más átomos de distintos elementos. Otro de los científicos, ¿verdad?, que mejoró el modelo atómico fue entonces Joseph John Thomson en el año de 1897. Él descubrió la existencia de los electrones y las cargas eléctricas que estos poseían, porque Dalton, ¿verdad?, ya consideraba que existían los protones, que era la carga eléctrica positiva. Entonces se descubrió los electrones, que fue la carga eléctrica negativa. Según este modelo de Thomson, el átomo consistía en una esfera y en esa esfera uniforme estaba cargada positivamente y en ella se hallaban incrustados los electrones de un modo parecido a como se encuentran las semillas en una sandía. A este modelo atómico se le llamó el modelo del pudín de pasas porque era parecido a un pastel que había en esa época en Inglaterra.
Este sencillo modelo entonces explicaba el hecho de que la materia fuese eléctricamente neutra, pues en los átomos de Thomson la carga positiva era neutralizada por la carga negativa. Otro científico que contribuyó entonces a conocer cómo es el átomo es Jean-Baptiste Perrin, ¿verdad? Que él fue un físico y químico francés que ganó el Premio Nobel de Física en el año de 1926. Este científico, Jean Perrin, ¿verdad?, propuso un modelo modificado a partir del modelo de Thomson, donde las pasas, digámoslo así, o los electrones se situaban en la parte exterior del pastel, y el pastel era la carga positiva. Este entonces fue el primer modelo que decía que la materia o que el átomo estaba dividido en dos zonas, una que era el núcleo y otra que era la corteza. Fue entonces hasta el año de 1908 cuando otro premio Nobel, solo que ahora de química, que se llamaba Ernest Rutherford, estudió entonces las emisiones radiactivas e identificó varios tipos de rayos, ¿verdad? Identificó los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. En este experimento, ¿verdad?, Rutherford indicó que lanzaba rayos hacia una lámina de oro y habían rayos que rebotaban, había rayos que atravesaban y rayos que se desviaban. Entonces, esto le indicó a él que había espacio vacío entre el núcleo del átomo y la corteza del átomo. Entonces, él propuso un nuevo modelo atómico en el que los átomos se dividen en un núcleo formado ya por los neutrones y los protones y una corteza formada por los electrones que giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares. Este modelo atómico ahora es parecido a nuestro sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas girando a su alrededor. Después entonces, ¿verdad?, apareció otro científico que propuso un nuevo modelo atómico. El científico se llamaba Niels Bohr. En su trabajo, ¿verdad?, explica que el átomo puede tener ciertos niveles de energía definidos y descubre que las órbitas de los electrones pueden cambiar hacia otras órbitas de niveles de energía superiores o inferiores, produciendo en el proceso fotones de luz. Acá entonces, en este modelo atómico, ya no manejamos el concepto de orbitales, sino que manejamos el concepto de niveles de energía. Bohr entonces fue uno de los científicos que colaboró, ¿verdad?, con la creación de la primera bomba atómica y fue el primero en preocuparse por el control de la energía nuclear. Y, lógicamente, él quería desarrollar aplicaciones pacíficas de esta teoría atómica. Entonces, en este modelo, ¿verdad?, vamos a indicar que ya no existen órbitas, sino que existen niveles de energía. Ya entonces, después de Bohr, ¿verdad?, apareció otro científico que se llamaba Irving Schrödinger. Y aquí ya se abandona ahora la concepción de que los electrones eran esferas diminutas con carga que giraban en torno al núcleo, que, como dijimos, ¿verdad?, es como nuestro sistema solar, en el cual el Sol está en el centro, ¿verdad? Entonces acá, en este nuevo modelo, se creó, ¿verdad?, una ecuación de onda, se llama, y acá se describe por medio de esta función dónde podemos entonces nosotros, o dónde podemos tener la probabilidad de encontrar a un electrón dentro del átomo. Esta probabilidad o esta zona de probabilidad se conoce entonces con el nombre de orbital. Bien, muchas gracias, jóvenes, por su atención.